Nunca se nos había dicho en Cuba, a nosotros, la escuela cubana de la dictadura, de la revolución cubana, realmente siempre escondió muchos detalles de los problemas con los independentistas cubanos. Uno de los que se tapó mucho fue el anexionismo de algunos independentistas. Cuba, los bambises podían vencer a España después de 30 años de lucha. En el año 1880, cuando ya yo llamo el apóstol de la independencia de Cuba, había terminado sus estudios y ya era un hombre hecho y derecho. Era un individuo que tenía la capacidad de pensar y de entender, que había legislado y había hablado sobre todo había hablado muchísimo dentro del campo de la filosofía y era doctor en Derecho. Cuando él regresa a Nueva York, él tiene un conflicto personal. Los conflictos, como yo lo veo, probablemente yo no tengo la verdad, no tienen ni que creerme, pero me escuchan y después ustedes hacen su propia decisión. Yo, los dos pensamientos que eran, tres pensamientos que eran los más primordiales en aquella época de la historia, desde el año 1800, acuérdate que la primera constitución fue la de José Agustín Caballero en 1811, la segunda fue la de Infante en 1812, porque empezó en el 9, pero terminó en el 12. Y de ahí en adelante vinieron todas las demás constituciones. Pero en aquella primera parte del siglo se debatía en la República de Cuba, el pensamiento filosófico se debatía en dos escuelas fundamentales: la escuela del asimilismo y la escuela de la individualidad y la independencia. De ahí nacen, por supuesto, gente primordialmente en el área de la independencia que marcaron para la mayor parte de los cubanos de aquella época y todavía para muchos de nosotros, marcaron una luz que nos enseñaba que era importante que mantuviéramos nuestras propias características y nuestra propia personalidad, no solamente individual, sino jurídica, social y de sociedad civil. Esos fueron, por supuesto, los José Agustín Caballero, esos fueron los Enrique José Barona, esos fueron los Bachiller y Morales, esos fueron los José Luis Caballero, ese fue el Padre Varela, ese fue José Antonio Saco, ese fue Rafael María de Mendive, y por ahí sigue, porque fueron tantos, Felipe Puey. O sea, la historia, la gama era enorme. Contra eso había un grupo que quería el asimilismo de varias formas diferentes. Una lo quería con un anexionismo completo, unido, por supuesto, a la potencia del norte, la que ellos consideraban que era la más grande. Pero yo siempre entiendo que aquellas personas que querían el anexionismo y el asimilismo eran individuos que tenían negocio con el vecino del norte, estaban económicamente bien y poderosos y no querían perder el derecho que habían adquirido producto de sus negocios personales con ellos. Cuando tú miras todo eso, Martí lo coge en el medio de todo ese proceso. Padre español, madre española, sus amistades son españoles, la mayor parte de ellos. Ya tiene Martí carrera de Derecho y carrera de Filosofía y Letras, ya es un profesor completo, y él comienza entonces a dilucidar cuál es el pensamiento más claro dentro de la política. Que me digan a mí que Martí no era un individuo que sabía de política, estudia la política, yo no lo creo así. Quizás alguien que lo pueda probar, lo puede probar. Yo no lo puedo probar ni lo creo de esa manera, porque nadie que esté en aquel momento luchando por la independencia de un país puede tener una posición política o no tener una posición política y que el mundo entero no sepa en realidad cómo piensa él. Y él, dentro de su pensamiento, tenía gran admiración por esta nación. Te lo conté un día y te comenté que incluso la famosa frase de viví en el monstruo, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas, no era porque esto fuera un monstruo. Los cubanos decimos monstruo, dicen, esa mujer es tan linda que es un monstruo de mujer.
porque una mujer preciosa. Y este individuo sabe, es un monstruo en matemáticas. Mira cómo maneja la matemática. O sea que para nosotros, monstruo tiene dos tendencias. Una, la tendencia en detrimento y deteriorante de la persona, y la otra de admiración. Entonces, cuando él habla del monstruo porque vivió en sus entrañas, nos damos cuenta y entendemos que por el tiempo que él estuvo, las cosas que hizo y todo lo que él compartió con esta gran nación, ¿qué fue lo que nació en él? Admiración. Y la admiración fue porque consideraba que era tan poderosa esta nación que nunca se iba a poder el resto de América destetarse de esta nación, y el poder adquisitivo como el poder industrial era tan grande que era prácticamente monstruoso. Y te recuerdo las palabras de un individuo que se llamó José María de Hostos, el cual, estando en Francia con Ramón Emeterio Betanzos, puertorriqueños los dos, le escribe una carta a Martí. La carta le dice: estimado amigo, es importante que nosotros no perdamos de vista el poder adquisitivo y la cantidad de presión que puede ejercer los Estados Unidos sobre nosotros. Por lo tanto, dice, nuestras islas, el Caribe, se refería al Caribe, incluyendo Puerto Rico, nuestras islas deben de ser el centro de la balanza, porque esto va a compensar el poder adquisitivo y que nos arrasen pasándonos por encima para sojuzgarnos. Y entonces decía él, quizás esa sea, recuerde maestro, esa sea posiblemente la razón de la independencia de ahora y la libertad del futuro de los pueblos nuestros. ¿Odiamos a los americanos? No. Simplemente se daban cuenta de que el poder adquisitivo era tan grande que nos podía pasar por encima y podía regir todos los destinos nuestros, porque las repúblicas nuestras fueron divididas en 20 pedacitos y sin ellas poder constituirse como una unidad de república, tal como hicieron los americanos que tienen 50, nos dividieron, nos pusieron diferentes, hicieron fronteras, pusieron gobierno, pero ninguna en realidad tenía gobernador, eran presidentes, y cada una tenía su hegemonía y cada una tenía su decisión propia. Por eso es que te fue tan fácil entender cuando yo los días te expliqué que la guerra bananera acabó con todas las repúblicas nuestras y las destruyó porque les convenía en aquel momento ese poder tan grande económico que tenía. Habiendo dicho esto, Martí, que prácticamente viajó todos los Estados Unidos, desde Nueva York se trasladó por todas las naciones, escribió mucho, por supuesto, y dictó muchas conferencias. Y entre ellas, yo te diría que hay conferencias que son lapidarias para la vida de un hombre como José Martí. Pero quizás lo más cercano que yo tengo al verdadero pensamiento político de él, y tan político era que se atrevió a crear entonces el Partido Revolucionario Cubano. ¿Qué era el Partido Revolucionario Cubano? Se fundó, de hecho, el 10 de abril de 1892 en la ciudad de Nueva York, con los trabajos y estatutos que habían nacido de Nueva York, de Tampa y de Cayo Hueso. Era como si fuera un triángulo de pensamiento político que iba a encumbrar en aquel momento lo mejor que tenía Martí para dar como pensamiento político, pero él se había sentado por años y había leído no solamente Guaymaro, sino leyó Baraguá, Guaymaro y Baraguá, porque no podía haber leído más nada. Antes de eso, ¿a quién leyó? Leyó, por supuesto, todas las otras conspiraciones, se empapó con las primeras constituyentes nuestras, como fue José Agustín Caballero y Aponte, y de ahí él sacó un contexto que le sumó también la presencia de la Constitución norteamericana, porque no había desprecio, había admiración y había cosas que podía sacar de cada una. Y trató de ceñir en el Partido Revolucionario Cubano, en sus artículos, una serie de posiciones que eran muy importantes, pero que además la dio a conocer porque funda el periódico Patria, que se lo dio a un puertorriqueño que se llamó Sotero Figueroa, que era un mulato periodista muy bueno, inteligente, y que era el hombre que le sirvió a él para desarrollar y mandar al exterior y llegar a la casa de todos los cubanos con el mensaje revolucionario y de independencia. Que él haya pasado por el autonomismo, a mí no me extrañaría. ¿Por qué? Porque obviamente vivió dentro de ese marco una gran parte de su vida. Y yo estoy seguro que lo pensó, lo estudió, quizás tuvo hasta pensamientos políticos de algunas cosas positivas, porque no todo era negativo. Pero el autonomismo te pedía el Sanjón, te pedía que todo que estaba supeditado al gobierno en aquel momento de la corona, que no se podía tener una independencia total, que el dinero tenía que venir de la corona. O sea, todo esto era parte de un autonomismo que
para aquellas personas que querían el autonomismo adosado a España, les venía muy bien. Para el que quería el autonomismo adosado a Estados Unidos, a quien no le llamaron autonomismo, sino que lo enclavaron dentro de anexionismo, le servía bien también. Cada uno tenía sus intereses privados. Había gente que se sentían tan españoles que todavía no se sentían cubanos porque eran criollos, pero no había ciudadanía cubana. La ciudadanía cubana estaba en el aire porque no llegó hasta el año de 1902. Si lo hubiéramos tenido antes, diferente. Pero dentro de ese marco histórico y entendiendo los grandes negocios que tenían los Estados Unidos con Cuba, entendiendo el capital que se movía entre una región y la otra, las influencias de los presidentes, la geopolítica de la república en aquel momento, de la isla de Cuba, porque no era república, es fácil entender el por qué volaron el Maine. Y esto es importante. El Maine lo volan, por supuesto, en febrero de 1898. En el año 95, Martí tiene una disyuntiva en su vida. Él va a Santo Domingo, se reúne con Máximo Gómez, entiende que la guerra era justa y necesaria y que había que recogerla. Para eso hizo el manifiesto de Montecristi el 25 de marzo de 1895. Cuando él monta todo ese complejo, esto escrito, y si notan, y es que si ustedes se leyeran el manifiesto de Montecristi, ustedes podían rescatar entre sus frases y entre sus renglones un pensamiento político muy claro, muy independiente, pero muy respetuoso de los pacientes, de los individuos, no importa el credo o la raza. Y esto te estoy hablando porque no importa que fueran españoles, que fueran negros, que fueran blancos, que fueran chinos, lo que fuera. O sea, ustedes tienen, yo creo que el cubano tiene que aprender leyendo el manifiesto de Montecristi. ¿Que lo refrendaron los dos? Tanto Máximo Gómez como él. ¿Martí quería suicidarse? No, obviamente no. Pero él entendía que él tenía que cumplir con una misión y aquella misión lo llevaría ¿a dónde? A desembarcar en Cuba, como lo hizo en Playita el 11 de abril de 1895. Pero cuando él desembarca, ya él había dejado preparada la revolución, había dejado preparado el testamento político que era Montecristi, había dejado preparado un partido que lo destituyen y lo destruyen en cuanto él llegó a la muerte en Dos Ríos el 19 de mayo. Y había dejado todo preparado como para que la República tuviera su máxima representación y él participar de ella. Este es el pensamiento que yo veo, o esta es la idea que yo me hago del Martí, que yo interpreto en mi mente. Él no pensaba que se iba a morir. Él no contaba que le iba a perder la vida. Él simplemente consideró que, bueno, esto es un ejercicio que a lo mejor en el proceso del ejercicio puedo perder la vida, pero si no, llegaré a ver finalmente la República libre, porque ¿por qué no? Si ha trabajado una gran parte de su vida para eso mismo. Por eso él escribe todo, lo hace todo y funda el partido. ¿Por qué no se llama Partido Autonomista? Porque no quería negocio ni con los españoles ni con los americanos. ¿Por qué se llama no el Partido Anexionista? Porque no quería tampoco depender de los americanos. ¿Por qué le llama Partido Revolucionario Cubano? Y léanse los estatutos del Partido Revolucionario Cubano. Es fácil de leerlo. De hecho, sirvió después para que Grau hiciera el Partido Revolucionario Cubano auténtico en 1934, el 8 de febrero. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque él entendía que él desembarcaba en Cuba, la revolución estaba hecha, pero más que hecha, la revolución iba a ser un éxito. ¿Por qué? Porque había razón, había ideología, había pensamiento y había decisión. Sobre todo, orgullo y dignidad de pueblo. No tendría todo el mundo, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero para el año 1895 ya había menguado bastante el dinero y la economía española. Ya la urbe española y la corona no tenían la capacidad económica que tenían antes, cuando el año 68, cuando el año 78, incluso cuando el año 80. Ya no eran los mismos. Tendrían que traer incluso soldados de Sur y Centroamérica, que ya eran libres, pero traían material bélico, incluso lo trajeron de las Filipinas. O sea que ya Cuba no tenía la oportunidad de tener un ejército español muy bien montado. Y eso se nota después en las cartas que escribieron Santos Sildes y otro más que lo escribió en el año 1897, castellano, con respecto a aquellas cartas que le mandaron a la corona. Y de hecho que la corona responde diciendo que ellos estaban prácticamente en bancarrota. Que las madres españolas no querían que siguieran mandando a sus hijos a la guerra. Que aquella guerra en ultramar era desgaste. Y que la posibilidad de ellos, y estas son cosas que están descritas dentro de los anales de la historia, posiblemente en la biblioteca de Sevilla, en los archivos de Sevilla, de las Indias, era que ¿qué iba a pasar con Cuba? Si Cuba en realidad se quedaba sola, ¿qué iba a pasar con los españoles? Y no sería negociar o tratar de mejorar la situación tratando con los norteamericanos.
Los norteamericanos en el acto del año 95 no tuvieron en realidad idea de que eso iba a suceder. Ellos no se imaginaron de que ellos iban a poder negociar. Y te digo por qué no, porque ellos destruyen la conspiración de Fernandina. Los americanos destruyen todo el avituallamiento y toda la llegada de barcos y de armas que salían de afuera, desde la góndola, del Amadí, del Baracoa, del Lowndes, del Paul Jones, de todos esos barcos que salían de aquí, de los puertos norteamericanos, iban hacia Cuba a llevar hombres y llevar armas. Porque nunca estuvieron de acuerdo con que Cuba fuera totalmente independiente, porque ellos la querían para sí. Luego, por lo tanto, ellos no se imaginaron que después del fracaso de Fernandina, que fue en el año 1894, después de aquel fracaso, jamás pensaron de que se iba a montar una revolución como la que Martí pudo montar, incluyendo, por supuesto, Fernandina. Entonces, la historia política de Martí nos enseña que cuando él desembarca en Playita, ya había desembarcado Antonio Maceo, que él no fue el jefe de aquella invasión, fue Flor Crombet, por problemas económicos y diferencia de estrategia entre Martí y Maceo, a quien Martí destituye a Maceo y le da el mando, por supuesto, a Flor Crombet, que desembarcaron allá en Doha, Baracoa, el 1 de abril de 1895 en la famosa Goleta Honor. El otro grupo está desembarcando por varios sitios, porque por eso es que estaban preparados la gente en Puerto Limón, la gente en Cayo Hueso, Serafín Sánchez, Carlos Roloff, Calixto García que llegaba. O sea, todo este grupo de hombres estaban ya preparados mentalmente para, número uno, vencer, y número dos, estaban dispuestos a dar su vida por lo que creían que era correcto. Quizás falta en este momento un pensamiento quizás un poco más parecido a lo que aquellos hombres tuvieron para determinar que la ideología, los principios, la dignidad y el orgullo personal son capaces de mover un ejército que pueda prácticamente contra una urbe de material enemigo.